Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes. Qué alegría el volvernos a encontrar. Bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuaremos con las sesiones de aprendizaje y trabajaremos la número 33 de las áreas de comunicación y DPC de la unidad 5 del tercer grado del ciclo intermedio. La sesión de hoy tiene como título Recuento de los desastres naturales en la historia del Perú. Empecemos, no sin antes escuchar las siguientes recomendaciones. Recuerda que para seguir cuidando nuestra salud en esos tiempos de emergencia sanitaria, debemos lavarnos las manos con agua y jabón. No descuides el distanciamiento social. Cuidarte es cuidar de tus seres queridos. Ahora, encuentra un espacio de tu casa que sea cómodo y tenga buena iluminación para que puedas escucharnos atentamente. Recuerda tener a la mano hojas de papel, un cuaderno, un lápiz, lapicero y colores. Y lo más importante, escucha la sesión en familia. Invítalos a sentarse contigo en un momento. Estimados estudiantes, tenemos claro que aún nos encontramos en situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Y aunque ya hace unas semanas todo regresó más o menos a la normalidad, debemos seguir pendientes de la situación actual e ir cumpliendo con las medidas sanitarias que está recomendando el Ministerio de Salud y la OMS. Evitemos que más personas en nuestro país se sigan contagiando. Somos testigos que al levantarse la cuarentena, las personas han retomado sus labores en las fábricas, centros comerciales, mercados y en otros casos también están empezando negocios familiares. Aunque la economía del país se está reactivando con mucho esfuerzo, también está presente el temor y la preocupación por el incremento de los casos del COVID-19. Las estadísticas indican que la nueva curva de contagio de los reportes que da el MINSA ha vuelto a crecer en algunas regiones. Y eso genera nuevamente regresar a cuarentena, sobre todo en los lugares de mayor contagio. Entonces, frente a lo vivido o lo que estamos viviendo, debemos pensar en la respuesta que los peruanos hemos dado a situaciones similares en años anteriores, ya sea en caso de desastres naturales o epidemias. Ahora, recordemos, ¿qué situaciones de emergencia se han presentado en el Perú? ¿Se han presentado desastres naturales? ¿Qué tipo de desastres se han presentado en nuestro país? ¿Se han presentado epidemias? ¿Qué epidemias se han evidenciado en el país? ¿Cómo hemos podido afrontar las situaciones de emergencia? Es importante tener en cuenta que los momentos que vivimos actualmente deben permitirnos identificar que, aunque somos diferentes, esas diferencias nos han ayudado a buscar estrategias y dar respuestas a las diferentes situaciones vividas, permitiéndonos tener nuevos aprendizajes que a la vez
nos han ayudado a crecer con nuestras familias y nuestra comunidad. Como tal, debemos seguir pensando en nuestro bienestar y en el bienestar de los demás e ir promoviendo el respeto y la solidaridad entre todos los miembros de nuestra familia y la comunidad. Bueno, ahora sí, empecemos a desarrollar la clase. Recordemos todo lo que estamos haciendo en las sesiones. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿De qué manera lo que estamos aprendiendo nos ayuda en nuestra vida diaria? ¿Cómo estamos ayudando a los demás miembros de nuestra familia? Bien, ¿les parece si en esta sesión averiguamos qué situaciones de emergencia, epidemias o desastres naturales se han presentado en la historia de nuestro Perú? Muy bien. Y luego, con la información que hemos recogido, elaboraremos una línea de tiempo explicando cada una de las situaciones vividas. Entonces, continuemos. A continuación, vamos a escuchar un audio muy interesante. Debes estar muy atento al audio y tener a la mano un cuaderno con tu lápiz para recoger las ideas que consideres importantes. Si hay palabras que aún no conoces, anótalas en tu cuaderno para que luego busques su significado y lo escribas. Bien, ¿de qué crees que tratará el audio que escucharemos? ¿Qué mensaje podremos recoger del audio? ¿Estará relacionado con nuestra vida diaria? Bueno, entonces, escuchemos atentos el audio. Hola TikTokers. Estos días de cuarentena hemos tenido mucho tiempo para investigar y, entre otras cosas, hemos buscado otros momentos de la historia en que se produjeron situaciones similares. Son varias las enfermedades que cambiaron el rumbo del mundo. Empezamos por la viruela, que fue una de las más devastadoras de la historia de la humanidad y propició incluso el fin de algunas civilizaciones. Su erradicación en 1979 fue uno de los grandes logros de la medicina. Se cree que apareció en la India o Egipto hace 3000 años y provocó la muerte del 30% de las personas que la contrajeron. Los supervivientes a menudo tenían graves secuelas, como ceguera o esterilidad. También quedó para los libros de historia la peste negra. Popularmente se le llamaba peste bubónica, porque era la cepa más común. La mayor epidemia estalló a mediados del siglo XIV y el último brote se produjo a principios del siglo XVIII. Las investigaciones concluyeron que los humanos se contagiaban a través de la picadura de pulgas que tenían los ratones, que campaban a sus anchas por todos lados. Se cree que pudo provocar la muerte del 60% de la población europea. Para que os hagáis una idea de la gravedad, de los 80 millones de europeos sobrevivieron solo 30 millones entre 1347 y 1353. Os hablamos de otra rara enfermedad, la poliomielitis, comúnmente llamada polio. Este virus altamente infeccioso afecta principalmente a niños de menos de 5 años, aunque también pueden padecerlo los adultos. No tiene cura, pero existe la vacuna preventiva. Afecta al sistema nervioso y puede provocar parálisis, como le sucedió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En la actualidad está prácticamente extinta. De los 350.000 casos estimados en 1988, se pasó a 33 notificados en 2018. La medicina consiguió frenar muchas de estas enfermedades, pero algunas siguen afectando a millones de personas, especialmente las que tienen menos recursos. Como el cólera, una infección intestinal provocada por alimentos o agua contaminados por una bacteria. Se propagó a lo largo del siglo XIX y sigue siendo un reto para los países que no pueden asegurar el acceso a agua potable.
Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de afectados y entre 21.000 y 143.000 muertes. Otra enfermedad que sufren millones de personas es la gripe. Especialmente se recuerda la pandemia de 1918, que afectó a 1/3 de la población mundial. Fue bautizada como gripe española, porque su incidencia en este país trascendió más a los medios al no tener tanta censura como en los países participantes en ese momento en la Primera Guerra Mundial. Aún así, ningún lugar del mundo se salvó de sus terribles consecuencias. Entre un 10 y un 20% de los infectados fallecieron e incluso influyó en el desarrollo de la guerra. En la actualidad, pese a que disponemos de vacunas, sigue afectando a una gran parte de la población. También se han realizado muchos avances en el estudio del virus de inmunodeficiencia humana, que se transforma en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Seguro que todos habéis oído hablar de él, pues es una enfermedad cargada de estigmas. El origen se sitúa en los primates, que a principios del siglo XX se lo transmitieron a los humanos. Sin embargo, su propagación fue en la década de los 80. Hoy en día, con el tratamiento adecuado, el VIH puede controlarse, aunque la vacuna todavía no ha llegado. El aumento de los contagiados en VIH y SIDA ha estado relacionado a lo largo de la historia con el aumento de casos de tuberculosis. Esta es una infección respiratoria que puede provocar la muerte, pero que en muchos casos se cura. Como dato curioso, debido a que en el siglo XIX se propagaba a través de la leche, se promovió la pasteurización a baja temperatura. Hemos hablado ya de enfermedades que se contagian de distinta forma, pero ¿sabéis cómo se transmite la malaria, tic-tackers? Por la picadura de un mosquito. Su origen está íntimamente ligado al inicio de la agricultura, y ya se habla de ella en textos del siglo IV a.C. En 1948, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como un problema de salud mundial. Según la misma organización, África sufre especialmente su gravedad, con más del 90% de los casos. Siguen siendo miles las personas que fallecen al año por esta causa. También tiene especial incidencia en el continente africano el ébola, un virus con una tasa de mortalidad de más del 50%. Fue identificado por primera vez en 1976 y aunque se ha conseguido sanar a algún paciente, todavía no hay cura definitiva. Como veis, son varias las terribles enfermedades que han golpeado al ser humano a lo largo de la historia. Lo más importante es tener claro que la investigación médica es siempre la clave para dar con la solución a todas ellas. En nuestras manos está apoyar a los científicos y sanitarios tic-tackers. Hacen una labor increíble. En este momento, puedes comentar libremente el audio con las personas que te acompañan en casa. Ahora, escribe en tu cuaderno el título del audio y las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció el audio? ¿Qué te pareció el audio? ¿Qué información pudiste recoger de lo escuchado? ¿Qué información pudiste recoger de lo escuchado? ¿Lo que escuchaste en el audio tendrá alguna relación con lo que vivimos actualmente? ¿Por qué? ¿Lo que escuchaste en el audio tendrá alguna relación con lo que vivimos actualmente? ¿Por qué? De acuerdo a lo que has escuchado en el audio, ¿crees que el Perú ha pasado por situaciones de pandemia y de desastres naturales? ¿Qué pandemias o desastres naturales se han vivido en el país? De acuerdo a lo que has escuchado en el audio, ¿crees que el Perú ha pasado por situaciones de pandemia y de desastres naturales? ¿Qué pandemias o desastres naturales se han vivido en el país? Gracias por tus respuestas. Ten a la mano tus anotaciones, porque más adelante seguiremos analizando nuestras respuestas y podremos armar nuestro producto. Seguimos.
Ahora, vamos a seguir reforzando nuestros conocimientos. Para ello, hemos invitado esta vez a la enfermera del Centro de Salud de mi pueblo, una profesional atenta a servir a todas las familias, quien desde el inicio de la pandemia se encuentra asistiendo a los enfermos contagiados del COVID-19. En la presente sesión, se agradecerá en el nombre de Teresa González de Gómez a todas las valientes enfermeras del Perú. Ella, con su amplia experiencia, nos responderá a las preguntas siguientes. Muy bien, entonces, escuchemos. Querida Teresa, gracias por brindarnos un tiempo valioso haciendo un alto en tu noble labor. Queremos preguntarte, ¿has vivido alguna experiencia de desastres naturales en el país? ¿Lo viviste como enfermera o fue antes? Yo personalmente no he vivido ninguno, salvo el fenómeno del Niño que se vivió en el norte de nuestro país, pero me contaron mis abuelos acerca del terremoto de Yungay. ¿Y qué son los desastres naturales? ¿Puedes ayudarnos a entender un poco más sobre el tema? Los desastres naturales aluden a un hecho infortunado o fatal que se produce por la acción de las fuerzas de la naturaleza, sin que el ser humano sea el responsable directo. Entre los desastres naturales que conocemos son los terremotos, inundaciones, tsunamis, entre otros. Se cataloga como desastres a las condiciones ambientales que se van a los extremos, superando los límites de lo tenido por normal. Teresa, ¿cómo se producen las epidemias? Las epidemias se producen cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Si el brote afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes, se cataloga como pandemia. Tal es el caso del VIH. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en el 2014 con el brote del ébola en África Occidental. Entre los fenómenos asociados a epidemias, brotes y pandemias más comunes en nuestro país son la gripe, el dengue, la fiebre chikungunya, el Zika y el cólera. Gracias, Teresa. Sabemos de tus tiempos ajustados y debes regresar al centro a velar por los pacientes. Esperamos contar con tus conocimientos en otro momento de Aprendo en Casa. Bueno, luego de escuchar a esta valiosa profesional, ¿les parece si ahora elaboramos una línea de tiempo identificando los desastres naturales y las epidemias que se han presentado en nuestro país hasta la fecha? Y mencionamos las acciones o decisiones que se tomaron en cuenta para afrontar cada situación. Con todo lo que hemos aprendido y de acuerdo a nuestra experiencia, elaboraremos nuestra línea de tiempo. Recordemos que debemos tomar nota de todo lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar la información sobre los desastres naturales y epidemias acontecidas en el Perú en una línea de tiempo. ¿Para qué? Para dar a conocer la información de los desastres naturales y epidemias que se han presentado en el país hasta la actualidad. ¿A quién estará dirigido?
a todos nuestros compañeros, nuestra familia y demás personas. ¿Qué escribiremos? Escribiremos una línea de tiempo, indagando en textos y entrevistando a los abuelos y personas que hayan vivido desastres naturales y epidemias que se han presentado en el país hasta la fecha. Mencionaremos también las acciones o medidas que se consideraron para afrontar cada situación. ¿Cómo lo presentaremos? En un papelote o en hojas bond. ¿Dónde lo presentaremos? Lo presentaremos en una reunión comentando con la familia y también por mensajes de WhatsApp o Facebook. Bien, en estos momentos debemos tener a la mano la información que hemos conseguido sobre los desastres naturales y las epidemias en el Perú. Los papelotes, las hojas de papel bond, cartulina, cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, plumones y algunas imágenes. ¿Estamos listos? Cuando terminemos nuestra línea de tiempo, la vamos a revisar con ayuda de nuestros familiares y tomaremos un momento para corregir nuestro producto. Bueno, entonces empecemos a escribir nuestra línea de tiempo. ¿Listo? Muy bien, estamos avanzando. Ahora tenemos que revisar nuestro trabajo. ¿Ya lo revisaste? Si tienes algo que corregir, puedes hacerlo en este momento. Recuerda que cuando revisemos nuestro trabajo, debemos ver que los elementos de la línea de tiempo incluyan la información de todo lo que queremos dar a conocer sobre los procesos históricos de los desastres naturales y epidemias que se han presentado en el país hasta la fecha. Después de haber construido esta nueva información, podemos realizar estas actividades que nos ayuden a ampliar lo aprendido en la sesión. Puedes compartir con tu familia y dialogar con ellos sobre la línea de tiempo que hemos elaborado. Puedes difundir lo realizado en tu hogar directamente con los familiares y amigos, en los paneles de la comunidad, a través de WhatsApp o leerlo en el altoparlante de tu comunidad para su difusión y toma de conciencia, así como tener presente cómo mejorar el trabajo de la comunidad para buscar el bien común. Guarda tu producto de manera ordenada y organizada en tu portafolio. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente a las siguientes preguntas. También puedes conversar con tu familia. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué es lo que te pareció más importante de la sesión de hoy? ¿Cómo podrías utilizar esta información en tu vida diaria? ¿Qué más puedes aprender sobre este tema? ¿Puedes seguir buscando información para que sigas aprendiendo? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Puedes invitar a tus compañeros para que también escuchen la sesión. ¡Nos vemos! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación,
Gobierno del Perú. El Perú primero.